Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se aclara la situación de la tarifa de los $10 que deben pagar los venezolanos que quieran ingresar a Aruba. Ministro Artur Dowers le da atención a lo sucedido ayer en la cárcel Kia, indicando que se van a buscar herramientas para solucionar los impases internos entre las directivas y los empleados. Captan en video la llegada de lava del volcán Wolf al mar ecuatoriano. En otros países como República Dominicana, las trabajadoras sexuales también están marchando para reclamar sus derechos. El invierno en Estados Unidos ha hecho que hasta la comunidad pesque en las calles. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hace unos días emitimos la información de un comunicado de prensa que emitió la Oficina de Turismo de Aruba, ATA, indicando que los venezolanos no tenían que pagar una tarifa de $10 para ingresar a la isla, sino la aerolínea. Pero hoy notamos que un sitio web venezolano hace la aclaración que se le está cobrando $10 a los venezolanos antes de bajar del avión. Quisimos averiguar con la Oficina de Turismo de la isla y en un nuevo comunicado y por mala información que esto generó, ellos indicaron que las aerolíneas ya están cobrando esta tarifa de $10, sea cuando estén abordando el avión o en la puerta del avión. El portal web panorama.com.v emitió un artículo en el que indica, abro comillas, piden a los venezolanos que viajan a Aruba pagar $10 antes de bajar del avión. Antes de bajarse del avión, los venezolanos deben cancelar $10 en efectivo como parte de un requisito solicitado desde la semana pasada por las autoridades migratorias de Aruba. La información fue confirmada tanto por aerolíneas como por pasajeros. Personal de Avior, una de las aerolíneas con vuelos diarios a la isla, explicó que los $10 deben cancelarse antes de desembarcar y son requisito obligatorio para poder bajar de las aeronaves. No es un requisito de la aerolínea. Si usted va a viajar, debe considerar tener estos $10, pues le serán solicitados al llegar a la isla. Esto según el comunicado que encontramos en panorama.com.v. Pero la Oficina de Turismo de Aruba recientemente también emitió un comunicado para clarificar esta situación. Desde septiembre del 2012 se emitió una ley en donde cada aerolínea venezolana que transporta un pasajero deberá pagar una tarifa de $10. Por esta razón, se trae la aclaración de que diferentes aerolíneas ya están cobrando esta tarifa, bien sea cuando el pasajero aborda el avión o a su bajada. Así que es necesario que cada persona tenga listos sus $10 para poder ingresar a la isla. La situación de huelga que se presentó ayer en la cárcel Kia de Aruba prendió las alarmas de lo que allí se está viviendo, no solo por el manejo actual de su directiva, sino por el predio como tal. El ministro Artur Dowers recientemente indicó que le darán más atención a la seguridad de la cárcel Kia. La situación que se presentó ayer en la cárcel de Aruba Kia sirvió para que el ministro encargado de la parte de justicia le dé atención a lo que se está generando y genera malestar entre los trabajadores, y no solo por el hecho del descontento que algunos de ellos tienen con la nueva directiva, sino porque se le está dando atención a temas como la infraestructura de la cárcel. El ministro de Justicia, Artur Dowers, encargado con Kia, explicó que es consciente de las condiciones malas que se están presentando en este instituto. Recuerdan que se tiene una parte en el área de la prisión que quedó destruida durante una de las huelgas pasadas, pero también hay partes que realmente han sido deterioradas, ya que se trata de un edificio antiguo y está situado en un área que causa erosión muy rápido. El Ministerio de Justicia, que está bajo el encargo del ministro Dowers, hizo una evaluación de toda la situación en Kia, comenzando para hacer una limpieza grande alrededor de la prisión y también haciendo una investigación sobre cómo se puede hacer uso de más tecnología para traer más seguridad a la cárcel de Aruba. También viendo las nuevas alternativas para que haya una mejor relación entre las nuevas directivas y sus empleados. En la visita que el ministro presidente de Aruba, Mike Eyman, realizó a Washington y la cual termina hoy, tuvo lugar para la información y las nuevas tecnologías. Allí, junto a diferentes países, estuvieron atendiendo un evento en donde se resaltó la sostenibilidad en una era moderna y tecnológica.
Durante su visita a Estados Unidos, específicamente a Washington, el primer ministro de Aruba, Mike Eyman, fue invitado a un evento que tenía como fin realzar nuevas tecnologías asociadas a las eras sostenibles que se están viviendo en estos tiempos modernos. El primer ministro estuvo presente en el Global City Team Challenge Event y Launch Global Smart City en el edificio del Museo Nacional. Más de 30 ciudades alrededor de Estados Unidos y todo el mundo fueron partícipes para perfilarse ellos mismos en el desarrollo sostenible, la automatización y hacer de sus ciudades más eficientes en una era tecnológica y moderna. El primer ministro Eyman visitó diferentes stands para ver lo último en la ciudad de la tecnología inteligente. Allí tuvo tiempo para compartir con diferentes asistentes que también ven en la era tecnológica un futuro sostenible. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Durante este fin de semana se realizó la marcha de la oposición venezolana en Caracas pidiendo el fin de la represión. La movilización fue encabezada por Lilian Tintori, Patricia de Ceballos y Mixti de Ledesma, esposas de los líderes encarcelados. En Caracas, la actividad se realizó en la avenida Francisco de Miranda, donde unas 3.000 personas se concentraron para el acto en el que participaron las esposas de los líderes opositores detenidos, Patricia de Ceballos, Lilian Tintori y Mixti de Ledesma. Me duele mucho ver a mi esposo Daniel Ceballos donde está. Me duele que lo tengan secuestrado en ese sitio infrahumano. Al igual que me duele que nos tengan secuestrados a todos los venezolanos que nos han limitado en nuestros derechos y nuestras libertades. No se levanta la huelga de hambre hasta que den la fecha de las elecciones parlamentarias como observación internacional calificada, la liberación de todos los presos políticos y que cese la represión, la violencia y la censura. Tendríamos que estar aquí celebrando la libertad de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de Antonio Ledesma, de nuestros estudiantes y policías presos hace tanto tiempo ya. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, también estuvo presente en la actividad y expresó su respaldo a las esposas de los dirigentes opositores. Presos políticos como los valerosos Leopoldo López y Daniel Ceballos están en huelga de hambre, pidiendo algo que todos los países tienen, Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Elecciones con fecha, elecciones con observación, elecciones sin presos, elecciones con prensa libre y sin censura. Eso es normal. Todos los que nos preciamos de ser demócratas deberíamos respaldar sin reparo alguno esa posición. A los representantes de Voluntad Popular se sumaron también Roberto Enríquez y Antonio Ecarri del Partido Social Cristiano COPEI, María Corina Machado de 20 Venezuela, Richard Blanco de Alianza El Bravo Pueblo, Andrés Velázquez de la Causa R, así como otras organizaciones y personalidades de la oposición venezolana. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión.